a comenzar aquí este capítulo y la vida o la introducción a esta pareja, lo que había sucedido es que el pueblo de Israel ya había pasado por muchas servidumbres. Había estado bajo el rey de Mesopotamia, bajo el rey de Moab, bajo el rey de Canaán, bajo los madianitas y bajo los amonitas. Diferentes naciones que no querían nada que ver con Dios y que adoraban dioses falsos. Y con todo eso, ni siquiera así aprendieron a servir fielmente a su Dios. Lo que sucedía en este tiempo es que, y pues en realidad sucede hoy en día también, es que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, seguía a otros dioses y luego era esclavizado y luego reconocía su pecado, se arrepentía, le clamaba a Dios, Dios mandaba a alguien que lo rescatara y luego seguían a Dios y luego comenzaba el ciclo una vez más. Pues vemos otra vez en el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y era como castigo por haber hecho lo malo ante sus ojos. Y vemos que después de darnos esta información, Dios nos introduce a esta pareja. No nos da mucha información acerca de ellos, especialmente de la mujer. Dice, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, versículo 2, el cual se llamaba Manoa, y su mujer, no conocemos su nombre y no nos da su nombre, era estéril, que nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. No vemos, en realidad no se nos dice que estaban buscando tener a bebé, no se nos dice que estaban orando, pidiendo a bebé, sino que Dios se les acerca y les dice a ellos que van a concebir y que ella dará luz a un hijo. Y luego le da indicaciones a la mamá, dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces les da indicaciones y les dice, van a hacer un pacto con el Señor, y este pacto se nos da con más profundidad en Números capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál es este pacto, este compromiso con el Señor? Número 6:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, que no va ni beber ni consumir nada que ver con uvas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces había ciertas condiciones de este voto, que no podía consumir, beber, nada que ver con uva, no podía cortarse el cabello. Era una señal para todo el mundo del voto que él había hecho. Le estaba demostrando que él se había apartado para el Señor. Y luego dice también que no puede tocar lo muerto, porque él estaba consagrado al Señor. Incluso ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana
podrá contaminarse cuando mueran. Entonces era un voto. Dios dijo, mira, puede ser por un tiempo si ese es eso, el compromiso, ese es el voto que haces. Pero a lo que entendemos, a lo que parece aquí en esta situación, es que este voto era para toda la vida de Sansón. Y luego nos regresamos a Jueces 13. Y dice, versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y entonces esto es lo que está sucediendo. El ángel de Jehová, que vamos a ver más adelante un poquito más de él se aparece a la mujer, le dice que ella va a tener una criatura. Ella está en realidad asombrada por lo que está sucediendo. Está quizás, un poco, le llega el temor por su aspecto y se da cuenta que es alguien en realidad que fue enviado por Dios. Y está tan llena de temor que y reverencia, que ni le preguntó cómo te llamas, de dónde vienes, quién eres. Nomás escuchó lo que le tuvo que decir el ángel, que la palabra ángel significa mensajero. Entonces ella va y le cuenta a su marido lo que le sucedió y lo que le dijeron. Y entonces el marido dice, bueno, pues yo quiero ver a este hombre. Y él comienza a orar, pedirle a Dios, dice, y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Danos indicaciones qué debemos hacer de aquí en adelante. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón. Le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Queremos almorzar contigo, nomás para demostrarte la gratitud que tenemos, expresar nuestra gratitud. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre, Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Así que vemos que había un alejamiento de Dios. Y la gente en realidad a lo que vemos no le clama a Dios. Están alejados de Dios. Y Dios permite esta opresión por 40 años. Que a lo que
entiendo, es el tiempo, más tiempo que duró en este libro bajo la influencia de otra nación o la opresión de otra nación que cualquier otro momento, 40 años. Y el pueblo de Dios aún así no le clamó a Dios. Sin embargo, vemos que Dios se acerca a esta pareja y les dice: mira, van a dar luz a un bebé, un varón. Y él va a tener un propósito. Pero quiero que él reconozca su propósito. Y quiero que se declare este propósito, que él está apartado para Dios. Y que él va a vivir para Dios. Apartado de lo que lo va a contaminar, pero acercado y junto a caminar con Dios. Y él va a cumplir con un propósito. Dice versículo 5: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos que era el pecado del hombre el que había causado los problemas de la humanidad, el alejamiento de Dios. Era el pueblo que era conocido como el pueblo de Dios, el que regresó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que ellos sabían que era lo correcto, pero aún así hicieron lo incorrecto, que ellos sabían de lo que eran responsables delante de Dios para hacer, pero aún así decidieron no hacerlo. Y como resultado o consecuencia es que todo el pueblo llegó a estar bajo la opresión y esclavitud de los filisteos por 40 años. Y vemos que Dios determinó que iba a llegar una criatura a esta familia, y que Dios determinó el propósito de esta criatura, y que Dios le dice a los padres en realidad de que ellos iban a tener que no solamente enseñar y instruir a esta criatura cuál es su propósito, cuáles las condiciones de este voto que se ha hecho, sino que también ellos iban a tener que vivir y dar un ejemplo de qué es lo que esperaban de su hijo, de abstenerse de las mismas cosas que se tenía que abstener él. Y luego están entendiendo la responsabilidad de estos padres, al grado que pregunta al padre Manoah, dice: ¿a qué hablar con él? Quiero preguntarle cómo debo criar a esta criatura, qué debe hacer, qué es el propósito. Y quiere nomás, como que a lo que puedo ver es de que quiere sacarle más y más información, y llega el momento que dice el ángel de Jehová: ya le dije a ella lo que tiene que hacer. En realidad no te voy a decir más, nomás haz lo que tú ya sabes hacer, y yo me encargo de lo demás. Y vemos que estos padres reconocieron su responsabilidad y entendían lo que tenían que hacer. Y me es interesante algunas cosas acerca de este ángel de Jehová. Vemos que Dios tiene parte en la vida de esta familia, aunque ellos ni sabían ni lo estaban buscando, pero Dios lo estaba buscando a él. Ellos en realidad no le clamaron a él, sino que Dios se acerca a ellos. En versículo 11 dice: y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Es interesante esas palabras. Podríamos decir nomás, bueno, pues que es interesante de ese hecho. Pues él dijo: yo soy. ¿Qué contestarías tú? Y pues quizás te daría la razón si nomás fuera en ese momento lo que hubiera dicho algo que suena similar a unas cosas que se encuentran en otra parte de la palabra de Dios. Pero la realidad es que no es así. Él dijo: tú eres el ángel. Dijo: yo soy. Encontramos esas palabras en otra ocasión en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés
está en el desierto. Él ha huido de Egipto. Y el pueblo de Israel está bajo la opresión de los egipcios. Y comienzan a clamar a que Dios los rescate. Y Dios responde. Pero primero Dios comienza a hablarle a un hombre. Y se manifiesta en una zarza que está encendida, pero no se consume. Y Moisés se acerca a ver por qué no se consume. Y se acerca y escucha su nombre. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Capítulo 3, versículo 4 de Éxodo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él responde a esta voz. Y comienza una conversación y Dios le comienza a decir que él lo está llamando a ir a responder al pueblo de Israel que está buscando ser liberado. Y dijo, ¿qué si yo llego y luego me dicen, pero ¿quién te ha enviado? Y dice Dios en versículo 14 de capítulo 3, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Entonces acá en Jueces, cuando pregunta, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él dijo, yo soy. Quizás dice, pues es una coincidencia. No, espéreme. Brincamos a versículo 18 de Jueces 13. Ya, ahí espero que no nos esté perdiendo. Jueces 13, versículo 18. Y el ángel, le pregunta versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. En el libro de Isaías, capítulo 9, Dios nos da una profecía acerca de Jesús, el Salvador. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Lo que estoy diciendo es que Dios era este ángel de Jehová. Es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Vemos que muchos creen, y hay razón por qué creerlo, que era Dios el Hijo antes de manifestarse o antes de venir en la carne, para salvar el mundo de sus pecados, al mundo de sus pecados, que era Dios el Hijo aquí aún tratando con la humanidad. Él es el yo soy. Su nombre es admirable. Vemos que Él es el creador. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses, hablando del Señor Jesucristo, 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Que la razón que existe lo que existe es porque Él lo permite. En Él subsiste lo que subsiste. Y es este ángel de Jehová el que tiene parte aquí a hablarle a esta pareja. Ahora quizás dice, pero ¿por qué nos está diciendo toda esta información? Qué aburrido en realidad. No, es importante entender quién está hablando a quién. Que es Dios el que se acercó a esta familia. Es Dios el que tenía un propósito acerca de por qué tratar con esta familia. Dios dice, mira, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Así que, mira, quiero dejarles saber acerca de algo. Les van a hacer una criatura. Y esta criatura va a ser apartado para el Señor con un propósito, porque Él dice, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Que en realidad es algo un poco, es algo maravilloso, pero algo triste a la misma vez. Nos dice de que Él va a tener parte en librar y salvar a Israel, librarlos de la mano de los filisteos. Eso es maravilloso. Lo triste es que dice nomás, comenzará a salvar. Porque si usted conoce la historia de Sansón, es de que Sansón no cumple con todo lo que Dios le había llamado a hacer. Comenzó, pero no terminó. Y hablaremos más de eso en otros días. Pero el hecho de que Dios ya tenía un plan para esta criatura, y que Dios lo había llamado con un propósito, que Dios ya lo había llamado a apartarse, pero te necesitaba la ayuda de estos padres, de que los padres tenían que ahora también apartarse para darle un ejemplo al hijo que seguir, porque cuando iba a llegar momentos de que el hijo iba a decir, pero es que veo a todos tomando acá jugo de uva y yo no puedo, y pues que se pueda decir, que la mamá pueda decir, mi hijo, yo lo he hecho, también lo hice, o quizás si quería seguir, lo estoy haciendo igual que tú. Te estoy dando un ejemplo que seguir, porque déjame decirte, el ejemplo es mucho más poderoso que las palabras de un padre. Podemos decirle a los hijos, mi hijo, no hagas lo que yo hago. La realidad es que podemos decirle, mira, esto no te sirve, no, esto no es bueno, mi hijo, no sigas mi ejemplo. La realidad es que tus palabras no van a tener mucho peso, porque van a seguir más tu ejemplo que tus palabras, más tu ejemplo que tus consejos. Y van a querer observar acerca de cómo se vive la vida, porque es lo que van a seguir. Podemos dar teoría de palabras, pero la realidad es que no quieren teoría, quieren ver a ver cómo funciona, cómo se hace esto. Y Dios le está dando a los padres primordialmente, mira, se van a tener que abstener ustedes, o la mamá va a tener que abstenerse de este vino también, y sidra. Y en la palabra de Dios, cuando se usa vino, no es necesariamente siempre en el contexto de licor fermentado. La palabra vino es algo genérico que también se usa para el jugo de uva. Todo depende del contexto, de cómo se usa. Y en realidad muchos dicen, pero mira, Jesús convirtió agua a vino, pues ahí está. Y muchas veces lo usamos como pretexto para tomar. No sabemos nada más de la Biblia, pero eso sí sabemos, ¿verdad? Pero Jesús convirtió el agua a vino. Pero comenzamos a ver en realidad al fondo, trasfondo, lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, ¿verdad? Hay de él que le dé, ¿verdad?, vino o bebida fuerte a su prójimo. Hay de él. Y entonces, mira, si Jesús dijo que él vino a cumplir con la ley, no a romperla, ¿cómo va a hacer algo que va en contra de la misma palabra de Dios? Vino, como lo conocemos nosotros, es una bebida fermentada, que en realidad es podrido. Cristo no hace nada podrido. Él vino a dar vida, no muerte. Él dice que, si usted lee esa historia en Juan capítulo 2, dice que los demás en realidad vieron que glorificaba a Dios por lo que él hizo. Dice que aún los que estaban en la fiesta se dieron cuenta que este vino era mejor que el primero que tenían. Y muchos lo usan como pretexto, pues mira, dijo que era mejor, entonces era más fuerte que no. Si usted conoce algo de licor, lo que hace a los sentidos de uno, lo entorpece, no los hace más sensibles. Así que lo que sucede, si hubiera sido vino licor, ellos no se hubieran dado cuenta ni hubieran podido probar el vino y la diferencia del vino, porque ya sus sentidos hubieran sido entorpecidos. Para entonces ya hubiera sabido agua, no hubieran podido notar la diferencia. Hubieran dicho, pues échale y échale. ¿Y cómo va a glorificar a Dios lo que él hizo entonces? Y ya para entonces estarían bien ebrios. Hay muchas razones por qué no fue vino fermentado lo que hizo Cristo. Pero queremos verlo porque no queremos nosotros dejar que Dios nos cambie. Nos dice en Proverbios que ten cuidado con el vino, porque es burlador.
Se burla de uno. Cristo no vino a burlarse de nadie. ¿Cómo va a ser algo que iba a burlarse de algo, de alguien? Bueno, Dios dijo: tengo un gran propósito. Tienes que seguir este ejemplo, dar este ejemplo para que Él siga tu ejemplo. Tienes que abstenerte. Y fue Dios el que vino a tener comunión y conversación con esta pareja. Dios mismo. Y lo reconocieron, porque dijeron: mira, ¿cómo es que sobrevivimos y pudimos verlo cara a cara y no quedamos muertos? Y dijo la esposa, que era muy sabia en realidad, dijo: mira, cuando dimos la ofrenda y se consumió con el fuego y vimos el ángel de Jehová que subió en esa llama, ese fuego, era señal de que aceptó la ofrenda, ¿verdad? Y pues si Él aceptó la ofrenda, es por eso que nos dejó vivir. Si no hubiera aceptado la ofrenda, entonces el sacrificio, hubiéramos quedado muertos. Pero el hecho de que seguimos viviendo, ahí está demostrando que Él aceptó el sacrificio. Quiero tocar un punto muy sencillo, y quiero que piense conmigo. Había un gran problema en la tierra de Israel. Y Dios llega a una pareja que no lo buscó a él, no pidió bebé. Y le dice: este bebé ayudará a librar a este pueblo. Y habla con los padres: ayúdenme. Ponte a pensar, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué naciste tú? Dios aquí nos hace ver que es Dios el que determina quién va a recibir un hijo o no. Dios determina si tendrás hijos, tú. Nadie más. Puede decir tú: oh, es que hemos decidido no tener hijos. No, en realidad Dios lo ha determinado. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero al fin de cuentas, si Dios quiere que tú tengas hijos, tú vas a tenerlo. Te puedes amarrar los tubos con doble nudo, pero si Dios quiere, Dios te va a dar un bebé. Así es. 4 veces si quieres. No, Dios te va a dar si Él quiere, porque aún aquí vemos que en realidad ni estaban clamando y pidiendo: Señor, dame una criatura. Dios viene y dice, y le dice algo que en realidad ella ya sabía. Versículo 2 dice: y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril. Ella ya lo sabía. Y nunca has tenido hijos. También sabía eso. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Como que nomás recalcando: mira, yo tengo el poder de dar y no dar, y te voy a dar una criatura. Pero ¿por qué estás aquí tú? Dios permitió que tú tuvieras vida. Dios hizo un milagro para que tú tuvieras vida. El pueblo de Israel no sabía por qué había nacido Sansón, esta pareja así, porque se les reveló. El pueblo de Israel se encontraba en un gran problema, y el libertador se encontró una forma de un bebé. Este niño ya tenía un propósito aún antes de nacer. Dios trajo este bebé a esta nación en este momento con un propósito fijo: a libertar. Y le dice a los padres: esto es lo que va a hacer. Ahora, estaba pensando en esto. ¿Por qué naciste tú? ¿Por qué nací yo? ¿Qué estaba pasando si nos regresamos el tiempo a cuando tú naciste o antes de nacer? ¿Qué estaba pasando en ese momento? En el mundo de tus padres, en el mundo donde ibas a nacer tú.
¿Con qué fin? ¿Qué decidió el Señor? Mira, aquí está sucediendo esto, pero aquí va a ser parte de la solución. Y era el propósito o el deber de los padres a criarlo a este niño en los caminos del Señor para que él siguiera y cumpliera con estos propósitos. Por supuesto, no en todo caso tuvimos padres cristianos. Sin embargo, Dios nos dio vida y debemos preguntarnos por qué te encuentras aquí, aquí en esta iglesia, en la iglesia. ¿Por qué no te encuentras ahorita lejos de la iglesia? ¿Por qué estás escuchando del Señor? ¿O por qué ya tiene un tiempo que el Señor te está buscando a ti? Podemos decir, ¿verdad? Y esa es la mentalidad del mundo hoy en día, de que es que somos un accidente y que no tenemos propósitos. Somos otra forma más compleja de animales. Incluso a veces cuidan más a los animales que a uno. Hay leyes más estrictas de cómo tratamos a un perro que cómo tratamos a un bebé que no ha nacido. Cuidamos más, ¿verdad?, de animales que de uno. Y a veces nos duele aún a nosotros más cuando algo le pasa a un animal que a una criatura, un ser humano. Pero Dios te permitió vivir. Y algunos padres no fueron cristianos. Pero ¿qué si la razón que tú naciste, que si la razón que tú te encuentras aquí es porque Dios te quiere usar a ti para ser parte de la solución en tu mundo, para influir a los que tú conoces y para influirlos para el Señor, porque no hay otro contacto con nadie más que conoce al Señor y quizás tú eres el que va a hacer el cambio. No estoy hablando de cambio de corazón, en cambiar el corazón de alguien más, pero estoy diciendo quizás tú vas a ser la influencia para que otros se acerquen al Señor. Pero quizás, mira, es que la Biblia ya se cerró, ya no sigue escribiéndose, ya no se escribe. Y pues no estoy diciendo quizás, ¿verdad?, que quizás nuestra historia y nuestro propósito no es al nivel de todo Israel, pero estoy diciendo de tu hogar, de tu familia. ¿Por qué te está buscando a ti? ¿Por qué te dio vida a ti? Porque al final de cuentas es Dios el que determina quién vive y quién no. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, tú no te puedes salvar a ti mismo. La salvación es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que si la salvación viniera de nuestras obras, la gloria sería para nosotros. Mira lo que yo hice, todas las cosas que yo he hecho, lo bueno que yo soy, para que si no así fuera, entonces que llegáramos al cielo un día y nos preguntaran: ¿por qué estás aquí tú? Es que yo le ayudé a esta persona y yo di esta cantidad de dinero y yo, y la gloria sería para mí. Pero dice: no, por obras para que nadie se gloríe. Viene de parte del Señor. Él murió por nuestros pecados. Él fue el sacrificio que Dios el Padre aceptó. Y entonces a través de ese sacrificio, que es el sacrificio en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él murió en mi lugar. Él tomó mis pecados sobre su cuenta. Él sufrió lo que yo merezco sufrir. Y ahora yo puedo recibir su justicia a mi cuenta. Cuando Él fue sepultado y resucitó al tercer día, Él demostró que Él tuvo poder sobre la muerte y que se recibió la ofrenda de parte de Cristo al Padre. Y por eso no tengo que temer a la muerte, igual como esta pareja no tuvo que temer por el sacrificio que aceptó el Padre. Pero fíjese, sigue Efesios 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios preparó ciertas obras para cada uno de nosotros, y que primero lo que tenemos que suceder, o tiene que suceder, es conocer a Cristo como Salvador, recibir ese sacrificio y entonces y ser aceptado delante del Padre. Y ahora mi deber es andar en las obras que fueron preparadas para mí de antemano. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que quizás la razón que Dios te dio vida a ti, que aunque tus padres no conocían todo el propósito que Dios tenía cuando tú
naciste y te cargaron tus hombros, y quizás puede ser que tienes padres cristianos o no cristianos. Pero la realidad, y por el hecho que tú estás aquí, es que Dios está buscando, y es que la voluntad de Dios es que tú vengas a los pies de Cristo, porque Él quiere utilizarte como nadie más te puede utilizar, porque ya formó de antemano las obras que han sido diseñadas precisamente para ti, para que tú conozcas a Cristo y anduvieses en esas mismas obras para cumplir con la gloria del Señor de una manera como tú específicamente puedes hacerlo, y nadie más que tú. Que Dios te permitió y te dio vida para que tú fueras parte de la solución en la vida de alguien más. Y la pregunta es, ¿estás cumpliendo con tu llamado? Sansón tenía un llamado ya con nacer. Ya comenzó su llamado. Y su deber era cumplir con las obras que habían sido diseñadas para él de antemano y vivir en ellas. Y mientras que nos acercamos y respondemos a la voz de Dios, tenemos la oportunidad de andar en esas obras y hacerlas. Mientras que rechazamos y resistimos, estamos negando y rechazando y resistiendo lo que Dios nos ha llamado a hacer por no querer someternos, sujetarnos a Él. Y mientras que hacemos eso, hay alguien que sigue en esclavitud, que no conocerá de Cristo porque tú no quieres sujetarte. Porque tú quieres cumplir con tu propia voluntad, con tus propios deseos, y hay alguien en tu círculo cercano que no conoce al Señor porque tú no quieres hacer lo que Dios está pidiendo. Sansón nació con un propósito para que el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, verdad, fuera librado. Él era su libertador. Él ya se les declaró a los padres, él va a comenzar. No cumplió completamente porque como vamos a ver, él se desvió y se alejó de los caminos del Señor. Y comenzó a vivir por sus propios deseos y ser guiado por sus propios sentidos, pero no por la voluntad de Dios. Y hay alguien que puede ser influido por ti si solamente comienzas a vivir para el Señor. Sí, yo entiendo que no serás un personaje conocido en la palabra de Dios, pero lo que estoy diciendo es que hay un llamado más allá que lo que tú entiendes, y que hay un destino con el cual tú tienes que cumplir. Y puedes decidir que te vas a sujetar y cumplir con ese destino, o nomás un día vivir arrepentido de, ¿y qué hubiera pasado? ¿Qué si hubiera vivido así? Y hay personas, aunque no lo sabían ellos, que estaban esperando que creciera Sansón. Porque estaban esperándolo. Estaban esperando la libertad. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y dice versículo 5: y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. No es por casualidad que tú naciste. No es por casualidad que Dios te ha rodeado con personas que te hablan de Dios. Igual como ellos están influyéndote a ti, tú eres llamado a influir a otros. Pero primero tú tienes que sujetarte y decir: Señor, acepto, heme aquí. ¿Qué deseas de mí? Él ya ha preparado ciertos hechos para ti, pero tú tienes que andar en ellos, y tú decides hacerlo o rechazarlo. Pero muchos de nosotros decimos: pero es que yo no tengo que ir a la iglesia. Es que yo no tengo que, es que ya estoy ya estoy enfadado de estar alrededor de gente. Cuando es gente quien necesita escuchar de ti. Estamos tan enfadados con personas y decimos: nomás quiero estar apartado y solo. Cuando no sabes cómo es que puedes ayudar a otros a acercarse al Señor por lo que tú has conocido. Lo que estoy diciendo es que quizás el mundo no te va a conocer como conoció a Sansón. Pero hay alguien que necesita escuchar lo que tú sabes y tú conoces, y necesitas que compartir. Tú fuiste diseñado para algo específico. Algo específico. Tú tienes un llamado. Porque hay muchos que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios está tratando de alcanzarte. ¿Sabe que cuando era tiempo de que Egipto saliera del desierto, Dios dijo: mira, la única manera que yo voy a saber quién ha creído lo que yo estoy diciendo es, mira, porque
el que ponga sangre de un cordero sin tacha, sin mancha, de 1 año ya, que ponga la sangre sobre la puerta. Cuando pase el ángel y mire la sangre, él va a seguir caminando, no va a entrar a esa casa, porque el que no tenga la sangre sobre la puerta va a entrar y va a morir primogénito. Así que cuando llegó el momento que pasó el ángel y miraba la sangre, seguía y no moría el primogénito, porque un cordero había muerto, había dado su vida para salvar a la familia. Y vemos este principio vez tras vez, que al principio nomás era un cordero por individuo. Y luego, porque tenían que estar dando sus sacrificios vez tras vez, día tras día. Luego un cordero por familia. Y luego vemos que era corderos por la nación. Y luego llegó el Cordero de Dios y dio su vida por todo el mundo. Y cuando regresamos a un nivel más pequeño, un enfoque más pequeño, a un nivel de familiar, y no estoy diciendo, por favor no lo tomen de una manera irreverente, pero lo que estoy diciendo es que Dios comienza con uno muchas veces en tu familia, y simbólicamente comienza con un cordero, por decir, que comienza a hablarle a uno y apartarlo, igual como sacó y apartó a Sansón. Y comienza a decirnos y hablarnos, y comenzamos a responder, y queremos, y si es que respondemos y aceptamos lo que Dios nos está pidiendo, y comenzamos a crecer y madurar, comenzamos a tener un mayor sed y hambre por las cosas de Dios, y queremos saber más y más, y estamos comenzando a leer la palabra de Dios y aprender más y hacer preguntas y querer responder y obedecer lo poquito que estamos aprendiendo. Y lo que Dios está haciendo es te está apartando como ese cordero, y vas a sufrir. No para espantarte, pero vas a sufrir, porque muchos se van a burlar de ti, muchos se van a reír de ti, muchos se van a rechazar, te van a rechazar a ti. Y lo que está sucediendo, como ese cordero, tú te estás entregando a favor de tu familia, de tus conocidos, y comienza con un cordero. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que tú vas a salvar a nadie. Lo que estoy diciendo es, simbólicamente comienza con uno, que comenzamos a ser perseguidos. Yo me acuerdo cargando con mi Biblia, y mis primos y con quien eran los más cercanos, yo comenzaban a decir: ay, viene Alfredo con su Biblia, nos va a querer hablar de la Biblia. Me está invitando a la iglesia ahora, y antes ni quería ir a la iglesia. Y me acuerdo que invité a un primo: ¿quieres ir a la iglesia? Y ya le preguntaba de tal y tal fulano. Oh, sí. No era cierto, ¿verdad? Pero le dije sí. Y dijo: a ver, le voy a marcar. Y le marcó. Y luego me regresó la llamada: no lo invitaste a él, ¿por qué me estás invitando a mí? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Que lo necesito más yo que él? ¿Verdad que soy más pecador yo que él? Y déjeme decirle, mi papá me decía: ¿y por qué vas a ir a estudiar? ¿Vas a ser pastor? Nunca te vas a hacer rico, mijo. ¿Cuándo vas a comprar una casa siendo pastor? Tanto que he sacrificado yo para que tú vayas a la escuela, y tú vas a ser pastor. Para eso no te ayudé a ir a la escuela y nomás ir a estudiar la Biblia. ¿Que no puedes estudiar la Biblia acá? Y me sentía tan solo, nadie me apoyaba, y me sentía como, bueno, pues nadie me estaba apoyando en este momento más difícil. Me sentía tan solo, rechazado. Pero ahora platico con mi mamá. Ella es salva, y ella es una mujer de oración, pero comenzó con uno y comenzó a influir a otra gente dentro de mi familia. Yo soy nadie y yo soy nada. Lo que estoy diciendo es que fue difícil al principio, porque no había nadie que quería nada que ver con el Señor. Ahora tengo primos, tengo una tía, tengo mamá que es creyente, pero todo comenzó con uno. Lo que estoy diciendo es que Dios comenzó con un diseño para tu vida. Dios te dio vida, Dios te está llamando, Dios te está buscando para que tú respondas, porque quiere comenzar contigo. Y muchas veces lo más difícil es el ser primero, y son perseguidos. Pero tú échale ganas, tú recuerda que Dios tiene un propósito en tu vida, y que Dios quiere hacer algo mucho más grande que lo que tú te puedes imaginar. Y que hay personas que están esclavizados y que están en realidad en opresión, y que necesitan que tú le hables, y que quieren ver un ejemplo en ti, que cómo es la vida cristiana. Y sin que tú sepas, hay personas que van a seguir en esclavitud si tú no vives lo que tú debes vivir, si tú no hablas lo que tú debes hablar. Y quizás piensas: pero ¿por qué me aparto de estas cosas yo? Es tan difícil. Sí, es difícil, pero para eso naciste.
Dios no pudo haber comenzado con cualquier otra persona, pero te escogió a ti. Te escogió a ti. ¿Por qué tú? ¿Por qué naciste tú? Porque los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hay personas en tu familia que no están viviendo bien. Hay personas, amigos que tú conoces que no están haciendo bien. Y fácilmente podemos nomás tirar a un lado nuestro llamado. Decir, es que no vale la pena. Y es que hemos creído la mentira del diablo a pensar que ellos están disfrutando la vida y tú no. Yo me abstengo de vino y sidra y ellos no. No, es que tú tienes un llamado mucho más allá que lo que ellos entienden. Y Dios te quiere usar a ti, te ha dotado, te ha diseñado para cumplir con su llamado. Pero es que te enfocas en todo lo que tú no tienes y es a propósito que no lo tienes, porque si no, no fueras eficaz. Dios te ha equipado para hacer lo que tú eres llamado a hacer. Deja de renegar y deja de quejarte y comienza a hacer lo que Dios está pidiendo. No vivas como los demás viven. Hay un propósito y una razón por la cual Dios llamó a Sansón a ser diferente. Porque déjame decirte, mira, solamente cuando alguien es diferente puede ser una diferencia. Cuando eres igual a los demás, en realidad, ¿qué cambio puedes influir? Tú no puedes cambiar corazones, pero lo que estoy diciendo es que la gente está observando, busca algo diferente y lo está buscando en ti porque ha escuchado que tú vas a la iglesia y que tú quieres ser diferente, que tú estás aprendiendo. No te des por vencido. Si ya has caído, levántate y sigue adelante y pide perdón, arrepiéntate sinceramente y sigue adelante, porque Dios tiene un propósito para ti. ¿Por qué te dejó Dios vivir a ti? ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito. No lo malgastes en basura. No, son los que están en la basura los que necesitan ser libertados. Y tú por algo estás aquí. No por accidente. Tú por algo estás aquí. Cumple con el sueño que Dios tiene para ti. Comenzó aquí con algo que los padres ni estaban buscando. Pero Dios dijo, no hay algo en ustedes. Voy a usarlos a ustedes. Quizás dices, pero mis padres no son cristianos. Más debemos ser asombrados de que Dios aún te quiere usar a ti. Porque Dios puede hacer algo en ti que Él ha visto, que tú ni has visto todavía ni lo conoces. ¿Por qué no respondes hoy? Responde a la voz de Dios, porque Dios tiene un plan para ti. Vamos a orar.